Así terminó la temporada 2020 con los Dodgers de Los Ángeles proclamándose campeones de la campaña del béisbol de las Grandes Ligas. Estamos a días de dar inicio a una nueva temporada, a la de 2021. Y como siempre, el staff de IBC nos reunimos para hablar un poco sobre el análisis de cada uno de los equipos y saber un poco los pronósticos de cada uno de nosotros. Y este año quisimos compartirlo con ustedes. Por eso todo el staff está aquí en pleno. Fernando Arreaza desde Miami estará dándonos parte de todos sus conocimientos en este programa. Efraín Sabarce, uno de nuestros principales comentaristas en IBC, así como también otro gran analista como Carlos Balmore Rodríguez estará acompañándonos el día de hoy, y cerraremos este maravilloso staff con Juan Carlos Méndez, narrador también de IBC. Y vamos a comenzar desde ya. Vamos a hablar de los campeones de la Liga Americana, porque vamos a empezar a analizar el este de la Liga Americana. Vamos con Fernando Arreaza. Fernando, ¿cómo ves a Tampa para esta temporada? Saludos, Freddy, qué gusto saludarte y a todos los compañeros del equipo IBC y especialmente a toda nuestra audiencia. Aquí apelo a mi libretica mágica de IBC para revisar a Tampa Bay, entonces, el campeón de la Liga Americana el año pasado, con 40-20 a los José ganaron con el mejor récord del joven circuito. Un equipo que tiene como fortaleza su método, su esquema, su manera de hacer las cosas, optimizando sus recursos, dirigidos por Kevin Cash. Tal vez en exceso, en algún momento aplican demasiado esos estudios, como ocurrió en el sexto juego de la Serie Mundial. Pero eso los ha llevado a tener el éxito que han sostenido, porque en 2019 ellos ganaron 96 juegos y el año pasado tuvieron el mejor récord de la liga. El picheo ha sido el factor fundamental, el punto fuerte. Y la ofensiva ahora va a descansar en el héroe de la postemporada, Randy Arozarena. 10 jonrones en 77 turnos en los playoffs. Él estará allí como el eje fundamental de una ofensiva que no es demoledora, pero que sabe hacer las cosas y que sabe optimizar sus recursos, y que tiene un grupo de peloteros que ejecutan a la hora pequeña, como Kevin Kiermaier, como Willie Adames, como Brandon Lau, como Ji-Man Choi, como Joey Wendell, como Yandy Díaz. En fin, no hay un slugger, no hay una gran figura, una gran estrella, pero el colectivo hace el trabajo. Sin embargo, creo que el punto fuerte ha sido el picheo, y ese punto fuerte de años anteriores me lleva a mí a pensar que no van a ser tan fuertes este año, porque no es fácil perder y sustituir a dos miembros de la rotación como Blake Snell, ganador del Cy Young hace poco, el hombre que salió furibundo en el sexto juego de la Serie Mundial, y Charlie Morton, ese pitcher para el juego pequeño, para el juego bajo presión, el pitcher de competencia. Sí, tienen a Tyler Glasnow, que ha añadido un picheo a su repertorio y puede dar el paso al otro nivel y ser un as legítimo, un número uno. Pero yo dificulto que logren sustituir a Blake Snell y a Charlie Morton con Michael Wacha, con Chris Archer y con el zurdo de 40 años, Rich Hill. Tienen el establo del picheo, el sistema del opener que saben utilizar, tienen unas granjas de primera con el sistema de granjas número 1 según MLB Pipeline, y el prospecto principal del béisbol, el dominicano Wander Franco, que estará allí dando su show a la vuelta de la esquina. Pero no veo tan favorito a Tampa este año, justamente por haber perdido a Blake Snell y a Charlie Morton, Freddy. Tampa es un equipo que no tiene una nómina muy amplia. Quien sí la tiene amplia, Carlos Balmore, son los Yankees de Nueva York. Por supuesto, Freddy, por eso fue para ellos una afrenta, tratándose de los altivos Yankees de Nueva York, los más ganadores de la Serie Mundial, que un equipo como Tampa, con menos presupuesto e historia, los despojaran del banderín del este de la Americana y además los eliminaran en postemporada. Para que eso no se repita, ellos han hecho una serie de modificaciones que, si funcionan, creo que pueden desembocar en un regreso de los Yankees a la Serie Mundial. El equipo, por supuesto, tiene como su principal fortaleza una mortífera ofensiva en la cual conviven bateadores de mucho calado como DJ LeMahieu, por supuesto Aaron Judge, Giancarlo Stanton, Gleyber Torres. Ese, por supuesto, es un factor crucial. Pero yo creo que el gran salto cualitativo de los Yankees en 2021 con respecto a 2020 puede estar en el picheo, y en particular en el picheo abridor, porque ahora va a tener un acompañamiento adecuado. Sí, Freddy, amigos televidentes, un placer estar con todos ustedes. Evidentemente que los azulejos
se muestran como un equipo contendor para esta temporada. Sabemos que los Yankees de Nueva York, como lo acaba de comentar Carlos, es un equipo temible, un equipo que cuenta con las herramientas importantes para poder repetir y por supuesto hacer una gran temporada. Pero Toronto ha sido un equipo que el año pasado dependió muchísimo de su picheo. Pero no solamente un picheo con mucha experiencia, encabezado por Jim Ryu, quien hizo un gran trabajo, seguido de Robbie Ray, quien también llega a este conjunto con grandes expectativas. Evidentemente será importante lo que será esa rotación abridora que posee mucha experiencia. Van a sumar a Steven Matz, viene de los Mets de Nueva York, un lanzador que ha sido efectivo, un lanzador que si viene bien va a ser efectivo y por supuesto va a ayudar a esa rotación. Acaban de contratar, se va a estrenar esta temporada tanto Springer como el propio Marcus Semien, que viene de los Atléticos de Oakland. Dos bateadores innatos, son dos bateadores que van a ayudar a una alineación que ya estaba reforzada. La presencia de Vladimir Guerrero Jr., la presencia de Kevin Billo y por supuesto Bo Bichette, son tres bateadores que le van a aportar juventud, le van a aportar talento y sobre todo le van a aportar una buena defensa, que es lo que necesita este conjunto de los Azulejos de Toronto, que también cuentan con un Teoscar Hernández que puede también aportar más a la ofensiva. Debilidades, mira, creo que la debilidad pudiera estar precisamente en lo que es la poca experiencia que puedan tener los peloteros que vengan de la banca. La fortaleza, evidentemente ya la hemos hablado, pero también hay que anotar una fortaleza como la contratación de Kirby Yates, que viene de alguna manera alcanzar 41 salvados en la temporada 2020 y esto por supuesto le da ese refuerzo a un conjunto que necesita sumar victorias, a un conjunto que tiene la expectativa de hacer lo que hizo el año pasado para meterse nuevamente en postemporada. Probablemente el equipo más flojo de esta división sean los Orioles de Baltimore, que ahora hay unas adiciones también de peloteros venezolanos que por supuesto nos van a llevar a estar atentos a ellos, Efraín. Freddy, los Orioles de Baltimore terminaron el año pasado en el cuarto lugar de su división, terminaron con récord de 25-35. Es un conjunto que parece estar en un proceso de reconstrucción infinito. Ya son varios años en los cuales pues hemos hablado de los Orioles de Baltimore como un conjunto que está en reconstrucción, que está tratando de reencontrarse con lo mejor de sí mismo. Y este año 2021, pues parece no va a ser muy distinto en cuanto a los resultados a lo que hemos visto al menos en las últimas 3 campañas. Es cierto, tienen algunos atractivos, sobre todo para nosotros los venezolanos. El arribo de Freddy Galvis y Yolmer Sánchez no solamente va a ser significativo para la afición venezolana, sino que ya hablando concretamente en el aspecto puramente deportivo, le va a dar solvencia a la parte media del infield. El regreso también de Trey Mancini, quien lamentablemente no pudo estar presente en la campaña anterior por el cáncer que sufrió y que ya afortunadamente ha sido superado, va a ayudar a la ofensiva, sobre todo cuando tomamos en cuenta que en ese aspecto ellos sufrieron una baja muy importante al decidir dejar ir a Renato Núñez. John Means, el abridor principal de este conjunto, debe tener en 2021 una mejor actuación que en 2020. Sin embargo, a pesar de todo esto, uno ve en el caso de los Orioles una falta importante de profundidad y sobre todo en una temporada como esta, después de haber jugado apenas 60 juegos en 2020, pues se necesita de eso, de profundidad cuando regresamos a un calendario de 162 juegos. Uno no puede esperar algo distinto para los Orioles de Baltimore en 2021, sino que finalicen en el último lugar de su apartado. Hay un equipo para cerrar esta división que no tiene la nómina de antaño y esta temporada van a recuperar a su manager. Y para tristeza de Rubén da Silva, no pinta bien las cosas para los Medias Rojas de Boston, ¿verdad, Fernando? No pintan bien para da Silva y para nuestro amigo Rubén y tanta gente que sigue a Boston. Pero cuidado. Ya la señal de Alex Cora es buena, como tú dices, Freddy. El regreso de Alex Cora ya es una buena señal para este equipo. Él fue campeón con una estructura que no está tan distante de ese 2018, cuando se lo llevaron todo. Allí permanecen Rafael Devers, Sander Bogaerts, J.D. Martínez. Estos tipos son capaces de producir, son capaces de generar carreras.
JD Martínez viene una campaña floja, pero la temporada de 60 juegos tal vez no es referencial y le faltaron 100 juegos para recuperarse y muchos peloteros iban a recuperarse en esos 3 meses adicionales de campaña. Probablemente eso hubiera ocurrido con JD Martínez. Devers y Bogaerts sí están en un momento estelar de sus carreras. El muchacho Alex Verdugo pareciera que es un buen pelotero y puede ser un pilar hacia el futuro de Boston. Yo sujeto que Boston vaya a ser contendor si Chris Sale regresa bien. Y esa es una gran probabilidad porque Chris Sale va a regresar en mayo de la cirugía de Tommy John. Tendrá 4 meses para mostrar toda esa calidad que lo convirtió en uno de los mejores pitchers de las grandes ligas. Si Chris Sale regresa bien, Boston puede pasar de un equipo mediano a ser un contendor, porque tienen a Eduardo Rodríguez, el venezolano de Valencia, como número 1 de la rotación abridor del día inaugural. Martín Pérez viene solidificándose como un abridor número 3, número 4, y tienen además a Nathan Eovaldi y Garrett Richards, que fue firmado como agente libre y ha tenido una pretemporada muy buena que insinúa cosas interesantes. Esas son las fortalezas del equipo. La principal fortaleza podría estar por venir, el regreso de Chris Sale. La debilidad grande, el bullpen. No lo han arreglado, no lo han corregido, no hay un cerrador confiable, por lo que creo que por allí van a estar los principales problemas de Boston para ser un real contendor y darle pelea a los favoritos de la división. Sí, a mí me parece que el equipo de Boston, el bullpen, creo que es lo que podría al final pasarle factura. Veamos ahora con el centro de la Americana. Minnesota, los actuales campeones de esa división. ¿Los ves para repetir, Carlos Balmore? Aun cuando los mellizos de Minnesota eran tenidos como amplios favoritos, casi unánimes, para galopar en el centro de la Liga Americana, lo cierto es que terminaron llevándose la llave por los pelos. Y eso tuvo que ver mucho con el hecho de que la ofensiva experimentó un reflujo con respecto a 2019. Pero esa ofensiva volverá a ser una base, un argumento para Minnesota en esta zafra de 2021, sobre todo por esa capacidad de cañonear que tiene este elenco de Minnesota, de golpear cuadrangulares. Max Kepler, Eddie Rosario, el propio Byron Buxton, Josh Donaldson, Mitch Garver, por supuesto Miguel Sano. Ese es un punto bastante solvente en este elenco de Minnesota. El picheo sorprendió el año anterior por su capacidad de dominio. No se esperaba que fuera esa la principal razón del éxito de los mellizos, pero fue así. Mientras que su ofensiva retrocedió, el picheo avanzó y allí pues van a estar las mismas figuras, sobre todo Kenta Maeda, que fue el hombre principal en ese equipo. ¿Qué debilidades puede tener el equipo de Minnesota? Les pasa algo parecido a los de los Yankees, ¿no? Es un equipo frágil, con peloteros con tendencia a lesionarse, con peloteros que además son muy importantes, como Donaldson y como Polanco y como el propio Miguel Sano. Aún así, los mellizos de Minnesota deberían estar compitiendo por ganar el centro de la Americana, pero creo que ahora van a tener una férrea competencia. En los últimos años, Minnesota ha tenido una lucha feroz por el banderín del centro con un equipo como los Indios de Cleveland. ¿Cómo están los Indios este año, Juan Carlos? Sin embargo, para Terry Francona este año será una tarea difícil para ellos. Tuvieron una gran temporada el año pasado, temporada que los llevó incluso a la postemporada, y esto producto del gran picheo abridor. Tuvieron tal vez uno de los mejores picheos de la liga, ocupando, si se quiere, un segundo lugar en WHIP, ocupando un segundo lugar en porcentaje de carreras permitidas. Evidentemente que eso pudiera repetirse porque el núcleo de lanzadores sigue siendo el mismo, encabezado precisamente por el ganador del premio Cy Young, como lo es Shane Bieber. Complementan Sam Plesat, complementa también allí el trabajo que pueda realizar Logan Allen y por supuesto Aaron Civell. Un conjunto que está construido en base a juventud y poca experiencia. Tal vez eso pueda pagar la ausencia de Francisco Lindor y la ausencia de Carlos Santana. Son dos peloteros que van a dejar un vacío enorme en cuanto a la ofensiva. Equipo que no batió el año pasado, repito, un equipo que se basó
totalmente en su picheo. El bateo fue muy pobre y ahora será mucho más pobre. Entonces, por eso podemos decir que la tarea para Terry Francona será bastante difícil. Incierto lo que es un picheo de relevo y, por supuesto, lo que es un conjunto de Cleveland sin un cerrador que puedan decir garantice. Así que bueno, las cosas no van a ser nada fácil para el conjunto de los Indios de Cleveland, que repito, van a probar a un Andrés Giménez en el campo corto y eso por supuesto también no deja de ser una gran expectativa. Sí, una pareja ahí de doble plays venezolana. César Hernández, Andrés Giménez, muy probablemente va a ser parte de la línea central de ese equipo. Hablando de bateo, si hay un equipo que batea, son los Medias Blancas, Efraín. Los Medias Blancas, Freddy, pueden hacer muchas cosas de manera sobresaliente sobre el terreno de juego. Para mí, hablar de los Medias Blancas de Chicago es hablar de uno de los equipos más atractivos ya a partir de la campaña anterior, cuando terminaron con récord de 35-25, lo que les permitió regresar a la postemporada desde 2008. Ahora, la pregunta es, ¿podrán estos Medias Blancas de Chicago, ahora cuando regresa el formato antiguo de playoff, volver a la postemporada, volver a los playoffs? Yo creo que sí. Sin duda va a ser una lucha muy dura con los Mellizos de Minnesota, los actuales campeones de ese apartado. Sin embargo, la manera como hemos visto crecer a este grupo de peloteros jóvenes, me refiero a ese núcleo que encabeza Tim Anderson, en el cual está Nick Madrigal, Joan Moncada, Eloy Jiménez, Luis Roberts, que ahora se complementa con veteranos como José Abreu, el más valioso de la campaña pasada en la Liga Americana, Yasmani Grandal y Dallas Keuchel, me hacen pensar que este es un equipo que tiene realmente argumentos muy fuertes para competir, para aspirar incluso a ganar su división y trascender en la Serie Mundial. Es atractivo también este equipo de los Medias Blancas de Chicago, esta versión 2021 de los Medias Blancas de Chicago, por el regreso al béisbol como manager de Tony La Russa. Desde mi perspectiva personal, el mejor manager en las Grandes Ligas, al menos en los últimos 35 años. La Russa dirigió por última vez en 2011, cuando se tituló campeón de la Serie Mundial con los Cardenales de San Luis. Su amigo, el dueño de los Medias Blancas, Jerry Reindorf, lo ha sacado del retiro para que venga a dirigir. Así que va a ser un reto interesante, va a ser atractivo también ver a Tony La Russa a cargo de este grupo de peloteros jóvenes. Yo creo que esta versión de los Medias Blancas de Chicago tiene para aspirar, repito, no solamente ganar la división, sino además trascender en los playoffs e incluso pensar en que es posible que este conjunto represente a la Liga Americana en la Serie Mundial. Continuando con esta división central de la Americana, Fernando, te pregunto, aparte de Salvador Pérez, ¿qué más podemos ver de Kansas City este año? Podemos ver a Whit Merrifield también. Salvador Pérez es la cara de la franquicia. El contrato que acaban de darle de 82 millones, que pueden ser 95 por 5 años, si ejercen la opción del último año, pues lo convierten, lo siembran como la cara de la franquicia. Una vez que se retiró Alex Gordon, Salvador Pérez, el venezolano, es el emblema y quiso quedarse allí. Está contento, a gusto con Kansas City, pero tiene un aliado allí en Whit Merrifield, que es un pelotero que todo manager desea tener, porque juega donde lo necesiten. Era segunda base, requirieron que pasara al center field, ahora va a jugar right field, porque bueno, van a hacer un platooning en el center field Michael Taylor y Jarrod Dyson. Hay nuevas figuras en este equipo, como Andrew Benintendi, que podría tener un resurgir con estos nuevos aires viniendo desde Boston. Firmaron a Carlos Santana, el dominicano que batea las dos manos, que se envasa mucho, que puede ser productivo. Y me gusta la rotación de este equipo. Si bien no tienen a un as, a un pitcher deslumbrante, tienen un cuarteto interesante en Brad Keller, que el año pasado dio un paso adelante para ser el número 1 de la rotación. Ya recibió la asignación para ser el abridor del día inaugural. Danny Duffy, un zurdo con recorrido. Mike Minor, otro zurdo con experiencia. Y un muchacho que el año pasado fue uno de los mejores novatos en la liga, en Brady Singer. Así que ese cuarteto luce bien. No hay una estrella y creo que esa es la debilidad. Aparte de Salvador Pérez, que figura 5 juegos de estrella, múltiples guantes de oro, pues no hay una figura de relevancia de resto, ese que empuje, ese que marque la diferencia. Y creo que eso es lo que le va a faltar a Kansas City
para ser un real contendor, pero están dando los pasos correctos, están construyendo lo que se vio en 2014 y 2015 cuando jugaron la Serie Mundial. Salvador Pérez está animado con ese nuevo proyecto. Tienen un relevo en el que regresa Wade Davis, Brett Holland va a ser el cerrador y un prospecto de altos quilates en Bobby Witt Jr., a quien vamos a ver muy pronto en este equipo. Hay futuro. Es promisorio, pero no hay un presente. Creo que van a mejorar respecto al año pasado. Pueden jugar para 500, pero creo que Kansas City no está para pelearle a Chicago, Minnesota, el título divisional. Comerica Park, por una temporada más, va a tener a un futuro Salón de la Fama, como Miguel Cabrera. Ahora te hago una pregunta, Carlos, muy similar a la que le hice a Fernando. Aparte de Cabrera, ¿qué podemos ver en Detroit? La verdad, Freddy y amigos de IBC, es que los Tigres de Detroit, que fueron uno de los peores equipos de las Grandes Ligas en 2020, seguramente lo seguirán siendo en 2021. No hay mucho que rescatar, digamos, cuando se hace un análisis general. Sí, algunas individualidades, entre ellas, por supuesto, Miguel Cabrera o Renato Núñez, que acaba de llegar para darle más fuerza al line-up, o Heimer Candelario, Jacoby Jones. La expectativa de ver en algún momento a Spencer Torkelson, que es uno de los grandes prospectos del béisbol en la actualidad, un gran bateador, pero en definitiva, pues tampoco va a ser, digamos, una ofensiva que aterrorice a sus rivales. La principal debilidad, el picheo. Los Tigres de Detroit tuvieron la peor rotación de las mayores, un grupo de iniciadores muy golpeado, y eso no va a cambiar porque haya llegado Julio Teherán o José Ureña. Hay alguna expectativa de crecimiento por lo que puede hacer Casey Mize o algunos de los jóvenes pitchers que tiene el equipo, pero en definitiva los Tigres de Detroit están llamados nuevamente a ser sotaneros, y no se espera que puedan fugarse de las mazmorras en el centro de la Liga Americana. Le toca a la división oeste. Juan Carlos, Atléticos de Oakland, ¿cómo los ves para este año? Bueno, los dirigidos por Bud Melvin tienen como perspectiva, sin duda alguna, continuar con ese ritmo que traen del año pasado. Vienen de ganar una división difícil, vienen de alguna manera sorprender a los Astros de Houston y evidentemente de lograr su clasificación en las últimas 3 campañas. Esto indica que es un equipo que hay que contar con él. Sin embargo, para esta temporada se han desprendido de Marcus Semien, también de Liam Hendriks, su cerrador, que pudiera de alguna manera afectarlos. Pero se traen a Trevor Rosenthal, un lanzador que también ha hecho un gran trabajo como relevista y pudiera de alguna manera no afectar tanto el rol de cerrador. Cuenta con un buen núcleo de lanzadores abridores. Allí está, como el caso de Sean Manaea, que tiene una gran experiencia. Pueden contar también con Chris Bassett y Mike Fiers. Son 3 lanzadores que sin duda alguna, con esa experiencia y que ya han hecho ese trabajo en años anteriores, evidentemente los colocan en una posición muy ventajosa, tomando en cuenta que fue un equipo con los mejores registros en cuanto a números desde el punto de vista de cuerpo de lanzadores, tanto relevistas como abridores. La clave sin duda va a ser lo que pueda realizar Jesús Luzardo y Frankie Montas. Son 2 lanzadores que tuvieron una buena temporada el año pasado. Sin embargo, estos 2 lanzadores tienen que ver cómo les va en una temporada larga de 162 partidos. Evidentemente tendrán que luchar con un conjunto de los Astros de Houston, con un conjunto de los Angelinos de Los Ángeles, que sin duda alguna que también tienen lo suyo, y por eso entonces no se ve tan clara esa posición de estar nuevamente en una postemporada. Cuentan con una serie de peloteros muy jóvenes, una serie de peloteros que de muy poca experiencia, y pudiera por allí resaltar entonces la debilidad de este conjunto de los Atléticos de Oakland. Sus grandes rivales en la división, los Astros de Houston. ¿Crees, Efraín, que la salida de Springer pueda afectarlos, o hay material allí como para seguir luchando? Ofensivamente, Freddy, creo que los Astros de Houston cuentan con el talento, cuentan con los recursos como para pensar que aún con la salida de un pelotero tan importante como George Springer, este equipo va a fabricar en 2021 una buena cantidad de carreras por juego. Yo me atrevo a decir que no va a haber mayor inconveniente, mayor problema en cuanto al ataque, a la ofensiva de los Astros.
Es cierto, ellos el año pasado no produjeron tanto, entre otras cosas o principalmente porque José Altuve, porque Alex Bregman, porque Carlos Correa no tuvieron campañas como en años anteriores. Estuvieron, al menos en el aspecto ofensivo, por debajo de lo que uno espera de ellos. Sin embargo, estos tres peloteros se mantienen para 2021, por lo cual, tomando en cuenta el talento que tienen, tomando en cuenta lo que han hecho en campañas anteriores, es perfectamente factible que estos tres bateadores pues regresen a la producción habitual. Y a ese trío se debe unir de nuevo Jordan Álvarez, quien prácticamente no jugó en la campaña anterior, se lesionó muy temprano, terminó viendo acción en menos de 10 compromisos. El cubano, ese bate zurdo de tanta fuerza y además con capacidad de reconocer picheos, creo que va a redondear una ofensiva que en 2021 va a ser temible. ¿Dónde están las dudas de los Astros de Houston? En el picheo. Justin Verlander no va a estar, al menos durante la mayor parte de la campaña, y sabemos que en el bullpen pues sufrieron bajas importantes. Roberto Osuna, que por cierto también prácticamente se perdió todo 2020 por lesión, pues ya no está con el equipo. Chris Devenski, quien fue para ellos muy importante en años anteriores, pues tampoco está. Allí debe haber sin duda alguna merma, alguna duda como para pensar, bueno, qué tipo de campaña va a tener Houston. Sin embargo, yo creo que este conjunto tiene, a pesar de la pérdida de un pelotero como Springer y a pesar de la ausencia durante la mayor parte de la campaña de Justin Verlander, tiene con qué pelear la división, con qué aspirar a estar de nuevo en octubre, incluso como ganador de ese apartado. El año pasado los Marineros de Seattle quedaron de terceros en esta división. ¿Hay un chance de verlos peleando por esta división, Fernando? Yo creo que no, Freddy. Quedaron terceros, creo que a falta de otros. Creo que hubo dos equipos en la división. Incluso Houston entra a la postemporada con 29 y 31. Eso deja saber la debilidad de la división oeste el año pasado, que creo se va a repetir de algún modo en esta campaña 2021. Seattle va a crecer un poquitico porque tiene granjas fuertes y ya esas granjas dieron un primer pitazo, digamos, una primera señal en el novato del año Kyle Lewis, muchacho de 25 años que promete grandes cosas, fue el novato del año. Tienen las terceras mejores granjas según MLB Pipeline y creo que ese es el punto fuerte ahora mismo de los Marineros de Seattle, pero no como para mejorar demasiado ese 27 y 33 que proyectado a una campaña de 162 partidos, pues es unos 15 juegos por debajo de 500. Yo creo que van a jugar por debajo de 500 de nuevo. Pueden llegar terceros otra vez porque la división es realmente débil. Pero el futuro es alentador para Seattle. Con este muchacho Kyle Lewis, con Taylor Trammell, que parece listo para jugar en las Grandes Ligas, está teniendo un buen entrenamiento primaveral, y dos prospectazos que de ellos vamos a saber pronto, Jarred Kelenic, que llegó desde los Mets de Nueva York, y el muchacho de 20 años dominicano, Julio Rodríguez, un talento de las 5 herramientas. Por lo demás, el picheo tiene a Marco González, que se ha revelado silenciosamente, sin hacer mucho ruido, como un número 1 de rotación. El año pasado ganó 7 y perdió 10 con 3 días de efectividad. Esto para una campaña de 60 juegos es muy bueno. Regresa el zurdo James Paxton, el zurdo canadiense, a donde tuvo éxito. Si puede mantenerse saludable, puede contribuir con una mejor campaña para este equipo de los Marineros de Seattle. Pero en términos generales no vislumbro que este conjunto juegue para 500 o sea contendor en la división, porque detrás de Marco González y de una probabilidad de que James Paxton lance mejor, no hay mayor talento en esa rotación de picheo abridor y mucha juventud en lo que respecta a los bateadores, a los 9 que alinean todos los días, salvo Kyle Seager, que es la cara de la franquicia. El resto es de mucha inexperiencia. Joe Maddon, a pesar de tener el que para muchos es el jugador más completo del béisbol como Mike Trout, creo que tampoco la tiene tan fácil este año. ¿Cómo la ves tú, Carlos Balmore? Uno se pregunta, Freddy, a mis compañeros y amigos de IBC, cómo se las arreglaron, cómo se las ingeniaron los angelinos para ser penúltimos en el oeste de la Liga Americana, con un line-up que incluía a Mike Trout, a Anthony Rendón, a Shohei Ohtani.
por mencionar solamente 3 nombres, Albert Pujols. Y entonces te asomas en el picheo y consigues la respuesta. La efectividad de los abridores de los angelinos fue la peor de la Liga Americana. Fue el grupo de iniciadores más golpeado. Pero yo creo que puede cambiar eso para mejor en 2021. La ofensiva va a seguir allí. Va a seguir Trout, va a seguir Rendón. Llegó José Iglesias, que es un pelotero que ha estado bateando bastante bien. Jared Walsh es un prospecto que promete dar unos cuantos cuadrangulares. David Fletcher tuvo una muy buena campaña. Está el propio Ohtani, que recuerden, tiene ese doble rol que es nocivo para su salud, pero él ha insistido, él se ha empeñado en ser ese pelotero, ese modelo híbrido que ha conocido el mundo de la pelota. Pero el hecho cierto es que esa ofensiva va a brillar nuevamente. Hablamos del picheo. El picheo se presenta como una debilidad del equipo, pero creo que va a progresar con la llegada de un lanzador estable como José Quintana, por lo mostrado el año pasado por Dylan Bundy, por el propio Ohtani, que es un buen lanzador, por Griffin Canning, que ha mostrado también cualidades en las ligas menores. Por lo tanto, al mejorar un poco el picheo, que ha sido el lastre de los Serafines en estos últimos años, se abre la posibilidad para que los angelinos puedan, al menos como comodín, buscar un espacio en la postemporada. El año pasado, el último lugar de esta división fue para los Rangers de Texas. ¿Los ves ocupando esa posición nuevamente, Efraín? Sí, creo que nada los puede salvar de terminar en el último lugar de la división oeste de la Liga Americana. Incluso, Freddy, ese récord de 22-38 el año pasado hizo que Texas terminara con el peor registro entre los 15 equipos de la Liga Americana. Y tomando en cuenta lo que ocurrió en esa organización después de culminada la campaña, pues uno entiende perfectamente que los Rangers están en un proceso de reconstrucción. Ese mal registro y los malos resultados de campañas anteriores pues le abrieron las puertas a Chris Young, el ex lanzador, quien estaba trabajando en las oficinas de Major League Baseball para encargarse de la gerencia del equipo. Y uno de los primeros movimientos que hizo fue el cambiar a Elvis Andrus a los Atléticos de Oakland, un rival de división. Elvis Andrus era el último pelotero que quedaba en los Rangers de aquellas versiones de 2010 y 2011 que en años consecutivos asistieron a la Serie Mundial sin poder ganar el título en el Clásico de octubre. Esto ayuda a darle respiro financiero a la franquicia, a la organización, y también a atraer a un pelotero que va a producir seguramente muchos jonrones como Chris Davis, y tal vez ese sea el aspecto positivo o el aspecto en el cual van a mejorar con respecto a la campaña anterior en la producción de cuadrangulares. Yo creo que alguien como Joey Gallo debe tener en 2021 una mejor campaña que en 2020. El año pasado apenas pudo producir 18 extra bases, pero más allá de eso y tomando en cuenta el proceso en el que están, uno no puede esperar cosas mejores en esta próxima versión, en esta próxima presentación de los Rangers de Texas. No van a competir, eso es algo que uno puede esperar no solamente para este, sino para el próximo año, pero hay un proceso que seguramente los llevará a partir de 2023 a resultados mejores. Y probablemente veamos en esta temporada a Rougned Odor pasar de la segunda a la tercera base en 2021. Ya vimos el análisis de los 15 equipos de la Liga Americana. Ahora vamos a ver todo nuestro panel, nuestro staff, cómo cree que va a quedar la temporada regular. ¿Cómo ven que van a terminar cada una de las divisiones? Juan Carlos Méndez. Por todo lo antes expuesto, sin duda que los Yankees de Nueva York en el este de la Liga Americana serían los principales candidatos para hacerse de la división, peleados por los Azulejos de Toronto, equipo que veo que va a entrar como comodín. En el centro, los Medias Blancas de Chicago, con ese talento y por supuesto con un picheo bien conformado, pudieran encabezar el centro, luchando allí Minnesota cerca también esa división. Entre tanto, en el oeste hay que destacar a los Astros de Houston, que han tenido esa tarea para volver
a tener, por supuesto, una buena actuación como en años anteriores y evidentemente la presencia de los angelinos de Los Ángeles, que también tienen un equipo para competir. ¿Cómo ve la temporada regular el licenciado Carlos Balmores Rodríguez? Yo veo a los Yankees como claros favoritos en el este de la Liga Americana para ganarla con facilidad. A mí me parece que los Medias Blancas de Chicago deben imponerse sobre los Mellizos de Minnesota por la presencia de 3 muy buenos abridores que vienen de recibir votos para el Cy Young, mientras que en el oeste de la Americana, a pesar de la presencia de los Astros de Houston, yo le voy a dar la derecha a los campeones defensores, los Atléticos de Oakland, por su picheo, por su manejo de los fundamentos y porque van a recuperar a un pelotero muy importante como Matt Chapman. Los ganadores de división en la temporada regular de la Americana para Efraín Sabarce. Freddy, veo a los Yankees de Nueva York como el equipo a vencer en el este de la Americana, seguido en este caso por los Azulejos de Toronto y muy cerca a los Medias Rojas de Boston. En el centro, los Medias Blancas de Chicago deben ser el equipo de mejor récord en ese apartado, con una pelea muy fuerte con los Mellizos de Minnesota, mientras que en el oeste creo que este año vamos a tener un nuevo campeón. Los Astros de Houston deben regresar a lo que hicieron antes de 2020, es decir, al título divisional, seguido por los Angelinos y los Atléticos de Oakland. Así veo las 3 divisiones, Freddy, en la Liga Americana. Yo veo estas divisiones muy similar a mis compañeros. Pienso que la división este va a estar comandada por los Yankees de Nueva York. A diferencia de lo que han dicho mis compañeros, creo que Tampa pueda seguir teniendo opciones de entrar en la postemporada. En el centro me voy con los Medias Blancas de Chicago y Mellizos de Minnesota para cerrar la división oeste con los Astros de Houston y los Atléticos de Oakland. ¿Cómo lo ves tú, Fernando? Yo lo veo de la siguiente manera, Freddy, que creo que los Yankees es el mejor equipo de la Liga Americana, el que va a tener el mejor récord del joven circuito y en consecuencia va a ganar su división, que es complicada porque hay muy buenos equipos allí como Toronto para el segundo lugar, Tampa Bay, que sigue siendo bueno para el tercero, Boston, que va a mejorar, y el que sí no tiene nada que buscar, que es Baltimore. En el centro me parece que los Medias Blancas son un equipazo, un talento emergente que da gusto, con mejor picheo ahora, con Lance Lynn, que se une a Lucas Yolito y Dallas Keuchel. Luego Minnesota, que ha sido el que ha comandado la división en los últimos años, pero retrocediendo un poquito ante el impulso que trae en los Lindor, y eso va a pasar factura. Y después mejorando Kansas City y Detroit, pero en la cola de la división. Y en el oeste me parece que los Astros tienen la mejor ofensiva de la división. Oakland mantiene una nómina bastante buena, con todo y que perdieron a Liam Hendricks y a Marcus Semien, pero mantienen un cuerpo de picheo abridor bastante bueno. Se van a aprovechar de enfrentar muchas veces a los propios rivales divisionales, que son muy débiles, los Marineros, los Angelinos y los Rangers especialmente. Entonces veo en ese orden la división oeste de la Liga Americana. Bueno, todos creemos que Yankees y Medias Blancas van a ganar su división. En el oeste, la mayoría piensa que va a ganar Houston. Carlos Balmores Rodríguez cree que la victoria será para Oakland. Ya vimos la temporada regular. Vamos a la postemporada. ¿Cómo ve la postemporada Juan Carlos Méndez? Bueno, mi pronóstico para la postemporada tiene que ver con el juego de comodín entre los Angelinos de Los Ángeles y los Mellizos de Minnesota. Y allí va a surgir para mí el ganador como los Angelinos, que va a enfrentar al campeón de la división, o el mejor récord en este caso sería los Yankees de Nueva York. Por la otra llave, los Astros de Houston como campeón en el oeste estarían enfrentando al conjunto de los Medias Blancas de Chicago en el centro de la división. De allí en adelante, evidentemente, se tendrían que enfrentar Yankees con Houston en cuanto a lo que es la serie de campeonato. Y también habría entonces allí que a los Yankees de Nueva York, que pudieran entonces estar pasando a la Serie Mundial. Bueno, así ve la postemporada Juan Carlos Méndez. ¿Qué tan similar nos las muestra Carlos Balmores Rodríguez? Bueno, para mí el juego de los comodines va a ser entre Toronto y Houston. Allí, por supuesto, hay una diferencia. Ese juego deberían ganar los Astros. Y allí habría un enfrentamiento con los Yankees de Nueva York en la serie divisional. En la otra llave,
pues los Medias Blancas de Chicago deberían imponerse a los Atléticos de Oakland. La serie de campeonato entonces debería confrontar a los Yankees de Nueva York y a los Medias Blancas de Chicago, y los Yankees, en mi criterio, deberían prevalecer. Ok, Yankees al final gana para ti también la Liga Americana. Efraín Sabarce. Yo veo, Freddy, la postemporada de la Liga Americana de la siguiente manera. El juego entre comodines lo va a protagonizar Toronto y Minnesota. Los mellizos pasarían luego de ganarle a los azulejos para enfrentarse en una de las series de división a los Yankees de Nueva York. Los Yankees entonces ganarían esta serie para enfrentarse a los Medias Blancas de Chicago, que sería el equipo ganador frente a los Astros de Houston en la otra serie divisional. ¿Quién gana la serie de campeonato de la Liga Americana? Desde mi perspectiva, los Medias Blancas de Chicago. Bueno, punto interesante. En mi caso, vamos a ver mi bracket. Para mí, el juego de comodín será Tampa contra Minnesota. Y Tampa pasaría a enfrentarse a los Yankees de Nueva York. La otra llave, Medias Blancas de Chicago frente a Astros de Houston. Para culminar con la serie de campeonato los Yankees de Nueva York con los Medias Blancas de Chicago. Y creo que los Yankees serán los que van a representar en la Liga Americana, a la Liga Americana en la Serie Mundial de 2021. Vamos a ver el último bracket. Fernando, ¿cómo tienes tú tu postemporada? La tengo de la siguiente manera, Freddy, compañeros, amigos de IBC. Pues los comodines Toronto contra Oakland. Prevalece el equipo de los azulejos, siguen las frustraciones de los Atléticos en postemporada. Toronto, en consecuencia, pasa a enfrentar al equipo de mejor récord en la liga, que para mí van a ser los Yankees. Ganan los Yankees esa serie divisional. La otra serie divisional entre los campeones del centro y el oeste, los Medias Blancas de Chicago y los Astros de Houston, ganan los Medias Blancas, que pasan a enfrentar en la serie por el campeonato de la Liga Americana a los Yankees, y Nueva York se convierte en el campeón de la Liga Americana. Muy similar, dimos todos a los Yankees de Nueva York, a excepción de Efraín Sabarce, que postula a los Medias Blancas de Chicago para ser los representantes de la Americana en la Serie Mundial. ¿Estás conforme con eso, Efraín? Bueno, lamentablemente nuestro compañero Iván Medina no pudo estar presente en el programa, así que yo asumo el puesto de Iván y rompo entonces con la unanimidad de los Yankees de Nueva York. ¿Y tú qué opinas de eso, Fernando? Bueno, estoy de acuerdo, sí, Iván Medina hubiera colocado probablemente a Baltimore campeón de la Serie Mundial, pero bueno, es Iván Medina y lo queremos por eso. El caso es que por distintas vías más o menos coincidimos. Sí. Los Medias Blancas, vaya, perfectamente le pueden ganar esa serie a los Yankees, la que asoma Efraín, que van a ganar los Medias Blancas. Ya llegar a una serie por el campeonato es un gran logro. Es como llegar a la Serie Mundial. ¿Acaso no llega otro que también hace méritos? Uh-huh. Entonces, por distintas vías, más o menos vemos todos a los Yankees y a los Medias Blancas como los probables equipos más poderosos del joven circuito. Juan Carlos, una gran temporada nos espera. Sí, señor, una temporada extraordinaria. De verdad que después de tener una temporada 2020 acortada, con la cantidad de partidas apenas 60, regresamos a 162 y vamos a disfrutarla todos a través de la señal de IBC. Y después vamos a tener el análisis de la Liga Nacional, Balmore. Así es, donde seguramente también tendremos desencuentros y también coincidencias. Y eso lo iremos también analizando a lo largo de estos próximos 6-7 meses. Y estas gráficas las volveremos a ver para ver qué tan... Para quedar en ridículo. A ver quién salió con las tablas en la cabeza. Sí, y ahí volvemos a decir qué lástima que no vino Iván. Señores, gracias por habernos acompañado en este especial de análisis y pronósticos. Fernando Arreaza, Carlos Balmore Rodríguez, Efraín Sabarce, Juan Carlos Méndez, Freddy Chercia. Les agradecemos por habernos acompañado. Mañana el análisis y pronósticos de la Liga Nacional por IBC. Gracias.